ejercicio nos piden factorizar el polinomio 6x a la quinta más 30x a la cuarta más 84x al cubo más 96x al cuadrado. Lo primero que observamos es que este polinomio no tiene término independiente. Por lo tanto, lo primero que podríamos realizar para factorizarlo, el primer paso podría consistir en sacar factor común. Si observáis bien esos términos, ¿qué tienen en común todos ellos? Pues seguro a x al cuadrado. ¿Y qué más? Pues si nos fijamos en los coeficientes 6, 30, 84 y 96, todos ellos son múltiplos de 6. Por lo tanto, se puede sacar factor común a 6x al cuadrado. ¿Y qué nos quedaría entonces? Pues si 6x a la quinta lo dividimos entre 6x al cuadrado, nos queda 6x al cubo. Y lo mismo para cada uno de los términos siguientes, nos quedaría el polinomio x al cubo más 5x al cuadrado más 14x más 16. Por lo tanto, ya tenemos factorizado nuestro polinomio como 6x al cuadrado por otro polinomio que vamos a llamar q de x, que es este de aquí. Como hemos podido poner nuestro polinomio como 6x al cuadrado por otro polinomio y x al cuadrado es lo mismo que poner x menos 0 al cuadrado, entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que x igual a 0 es raíz del polinomio p de x. Y además, ¿qué ocurre? Pues que como el binomio asociado a x igual a 0 está elevado a 2, entonces no es simplemente una raíz, sino que es una raíz doble. Es una raíz doble. Entonces, además me gustaría indicaros lo siguiente. El polinomio p de x, si os fijáis, tiene grado 5 y por la teoría sabemos que el número de raíces es menor o igual al grado. Por lo tanto, el polinomio con el que estamos trabajando va a tener como mucho 5 raíces y ya acabamos de encontrar 2 de ellas, porque x es raíz doble. Tenemos que localizar o averiguar si tiene otras 3 más. Entonces, en este momento, como tenemos factorizado el polinomio como p de x igual a 6x al cuadrado por q de x, y ya sabemos las raíces asociadas al término 6x al cuadrado, habrá que buscar las raíces del polinomio q de x, porque los valores que anulen q de x, como harán que dicho polinomio valga 0, 0 por 6x al cuadrado nos dará 0, y por lo tanto el polinomio p de x también se anulará. Así pues, las raíces de q de x serán raíces de p de x. Por lo tanto, a continuación lo que hacemos es buscar las raíces del polinomio q de x igual a x al cubo más 5x al cuadrado más 14x más 16. Este polinomio sí que tiene términos independientes. Sí que tiene término independiente, que es más 16. Y por lo tanto, si tiene raíces enteras, estas serán divisores de dicho número, del valor 16. ¿Quiénes son los divisores de 16? Pues más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8 y más menos 16. ¿Cómo probamos cuáles de esos valores son raíces? Pues puede ser a través de cualquiera de estos dos métodos. Por la definición de raíz sabemos que un valor de x va a ser raíz si anula dicho polinomio. Es decir, por ejemplo, si tomamos el valor x igual a 1, entonces habría que calcular el valor numérico del polinomio en dicho valor concreto de x. Entonces, si sustituimos, no estamos hallando el valor numérico del polinomio p, sino del polinomio q. ¿Vale? Hay que tener cuidado con la notación. Entonces, si sustituimos el valor 1 en el polinomio q de x, tendríamos 1 al cubo, que es 1, más 5 por 1 al cuadrado, que sería 5, más 14 por 1, que es 14, más 16. Entonces nos quedaría 16 más 14, 30, 31, 36, que es un valor distinto de 0. Por lo tanto, como x igual a 1 no anula al polinomio q, entonces x igual a 1 no es raíz. ¿Cómo podríamos haber comprobado también si era o no era raíz? Pues en lugar de a través de esta definición, podríamos haber empleado Ruffini y comprobar que el resto de la división del polinomio q de x entre el binomio x menos el valor que estamos trabajando, es decir, entre x menos 1, el resto no da 0. Vamos a ello. Entonces, nuestro polinomio q de x tiene por coeficientes
1, 5, 14 y 16. Como estaríamos probando qué ocurre con x igual a 1, entonces aplicamos la regla de Ruffini para dicho valor. Bajamos el 1, 1 por 1 es 1, 5 más 1, 6, 6 por 1, 6, 14 más 6, 20, 20 por 1, 20 y 20 más 16, 36. Como el resto, ya recordemos que el último de los términos que se obtienen al aplicar la regla de Ruffini coincide con el resto de la división que hemos escrito aquí. Entonces, como el resto es distinto de 0, entonces dicho valor no es raíz. ¿De acuerdo? Ya lo teníamos ahí. Por lo tanto, por cualquiera de estos dos métodos podemos ir averiguando cuáles de estos divisores del número 16 son o no raíces del polinomio. Entonces, si probáis con el menos 1, comprobaréis que menos 1 tampoco es raíz. El 2 tampoco es raíz. ¿Pero qué ocurre con el menos 2? Que sí que lo es. Vamos a comprobarlo. Una vez que llegamos a x igual a menos 2, podemos calcular, por ejemplo, el valor numérico del polinomio q en menos 2. Y entonces obtendríamos menos 2 al cubo es menos 8. Menos 2 al cuadrado vale 4. 4 por 5, 20. Menos 2 por 14, menos 28. Más 16, que es el término independiente. Entonces obtenemos menos 8 menos 28 es 36. Y 20 más 16, 36. 36 menos 36, 0. Como el polinomio q se anula en x igual a menos 2, entonces ¿qué ocurre? Pues que x igual a menos 2 es raíz. ¿De acuerdo? Y es raíz del polinomio q de x y por tanto ya hemos visto que del polinomio p de x también. Como sabemos que x igual a menos 2, ahora ya sí es raíz del polinomio q de x, entonces por el apartado 3 que hemos escrito aquí, el polinomio q de x lo vamos a poder escribir como x menos menos 2, es decir, x más 2, por un polinomio c de x, siendo c de x el cociente que se obtiene al dividir q de x entre x más 2. Y este tipo de divisiones son las que se pueden aplicar empleando la regla de Ruffini. Y ya que luego recordemos los elementos que se obtienen en esta parte de aquí abajo de la regla de Ruffini son los coeficientes del cociente de esa división que estemos realizando en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicar Ruffini al polinomio q de x para el valor x igual a menos 2. Entonces obtendríamos los coeficientes del polinomio q de x son 1, 5, 14 y 16. Y aplicamos Ruffini. Bajamos el 1, menos 2 por 1, menos 2. 5 menos 2, 3. 3 por menos 2, menos 6. 14 menos 6, 8. 8 por menos 2, menos 16. 16 menos 16, 0. El resto de esta división era 0. Es algo que ya esperábamos, puesto que ya sabíamos que x igual a menos 2 era raíz. Y entonces, ¿quién es el cociente? Pues, como el polinomio q de x era de grado 3, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. El polinomio cociente va a tener grado 2, y estos son sus coeficientes. Por lo tanto, el polinomio q de x lo podemos escribir como x más 2 por... Ahora, el número 1... es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. El 3 es el coeficiente que acompaña a x y luego nos quedaría el 8 como término independiente. Por lo tanto, a continuación vamos a escribir cómo tenemos hasta el momento factorizado nuestro polinomio p de x. Por lo tanto, en este momento tenemos factorizado el polinomio p de x como 6x al cuadrado por x más 2 por x al cuadrado más 3x más 8. Aquí os he ido escribiendo un resumen según los pasos que hayamos ido dando. Qué raíces habíamos ido encontrando y cómo habíamos ido factorizando los otros polinomios que nos han ido surgiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya tenemos al menos 3 raíces del polinomio p de x, que recordemos que tiene grado 5 y que como mucho podría tener 5 raíces. Entonces, ¿qué nos faltaría? Pues hallar las raíces de este nuevo polinomio que nos ha salido aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este polinomio tiene grado 2
y podríamos encontrar sus raíces, como tienen término independiente, entre los divisores del número 8, es decir, probar si más menos 1, más menos 2, más menos 4 o más menos 8 son raíces de ese polinomio. Pero ¿qué podríamos hacer? Sabemos que cuando x igual a es raíz de un polinomio, entonces ese polinomio, en este caso sería q de 2, se anularía en ese valor concreto de x. Entonces, ¿cómo podemos encontrar las raíces de un polinomio? Pues como esto también se da al contrario, x igual a será raíz si es un valor que anula el polinomio, entonces lo que podemos hacer es igualar el polinomio q2 a 0. ¿Y qué nos quedaría, por tanto? Pues, si os dais cuenta, una ecuación de segundo grado completa. ¿Qué hacemos? Pues vamos a resolverla para hallar los valores de x que hacen que esa ecuación se verifique. Entonces, x será igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 9, menos 4 por a por c, que nos daría menos 32, partido de 2 por a, que sería 2. Por lo tanto, obtendríamos menos 3 más menos la raíz cuadrada de menos 23 partido de 2. ¿Existen las raíces de números negativos? Pues en el campo de los reales, de los números reales, no. Como esa raíz no existe, entonces no va a existir ningún valor de x, que anule el polinomio. Y por lo tanto, si no hay ningún valor concreto de x, llamémosle a, que anule el polinomio, entonces no va a haber raíces. Es decir, este polinomio, x al cuadrado más 3x más 8, no tiene raíces. Y por lo tanto no se puede seguir factorizando. Y nuestro polinomio p de x, por lo tanto, ya ha quedado factorizado en la medida de todo lo posible, como 6x al cuadrado por x más 2 por x al cuadrado más 3x más 8, como producto de esos tres polinomios. Y ya habíamos finalizado el ejercicio.